Bueno, pues bienvenidos un domingo más a esta reunión, a este privilegio, ¿no? Como bien decía Dani, de poder estar juntos y de poder no solamente estar juntos, sino alabar a Dios juntos y poder también escuchar y disfrutar de su palabra juntos. El domingo pasado, los que estuvisteis viendo la reunión por YouTube, bueno, visteis que estuvimos hablando sobre un tema del que normalmente no hablamos, que era la genealogía de Jesús. Todos los antepasados, más bien según su padre, más bien según José, o sea, todos los antepasados de José. Y comentábamos que a veces esto parece que es una lectura por lo menos aburrida y sin mucho sentido, pero descubrimos algunas cosas importantes en la lectura de esa genealogía y muy importantes para nuestra vida, ¿no? Y el propósito, ¿no? Y ver la humanidad de Cristo también, ¿no? Ver ese verbo que se ha hecho carne, Dios tomando forma humana. Y hay otra genealogía que es parte del tema que vamos a tratar hoy. Esto está en Lucas, capítulo 3. Y antes de empezar, esto está del versículo 23 al 38. Y va a pedir que alguien lo lea, porque también el propósito de no solamente el estudio que vamos a hacer de la armonía de los evangelios, sino que también nos va a ayudar a que vamos a leer juntos estos 4 evangelios. Así que cada vez que dediquemos a un tema lo vamos a leer entero y quería pedir a ver si podéis leerlo del versículo 23 al 38. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esro, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Esteru, hijo de Ragau, hijo de Peled, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arjad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán,
hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, muchas gracias. Sé que es una lectura un poco difícil, algunos de los nombres que están aquí. Bueno, hay algunas diferencias en cuanto a esta genealogía con la genealogía que vimos el domingo pasado de Mateo. Por ejemplo, si os acordáis, cuando estuvimos leyendo la genealogía de Mateo, viene dicha en esta manera. El que engendró a este, el que engendró al otro, todo lo que es engendrado uno de otro, viene explicado en esa manera. Por ejemplo, David engendró a Salomón, Salomón engendró a... y así, ¿no? Aquí no, aquí viene en sentido ascendente y aquí lo que nos dicen es quién es hijo de quién. Es lo mismo, pero tiene ciertas particularidades, ¿no? Y aspectos que tienen que ver un poco con la humanidad de Cristo, como por un lado nos habla de lo que es engendrado del propio hombre en esa naturaleza humana y por otro lado nos viene hablado quién es hijo de quién, ¿no? De ver que al final lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a tratar en el Evangelio, al final de todo lo que ha dicho, lo que ha estado leyendo Marcos, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios mismo, Dios hecho carne, pero también estamos hablando sobre el 100%, sobre un ser que es único, que es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Y tiene su sentido, 100% Dios porque nadie, ningún ser humano podría redimir el pecado de otro. Porque cada uno, como estamos infectados o heredamos el pecado de Adán, por nuestra naturaleza pecadora no podemos redimir ni nuestros propios pecados. El hombre, aun muriendo por sus pecados, no redime su vida. Si fuéramos a decir, bueno, he sido un pecador, pero ahora muero por mis pecados y voy a ir al cielo, sabemos que no. Que el hombre muere en sus pecados y va al infierno. Así que el hombre no es capaz ni de morir por sus propios pecados, mucho menos morir por los pecados de otro. Yo no puedo, por mucho que quiera a mi esposa o a mis hijos, morir por ellos, por sus pecados, no para redimir sus pecados. Solo alguien que es puro, que es limpio, solo un cordero sin mancha es capaz, es posible, según la ley y según los designios de Dios, de morir por los pecados de otro. Y solo hay uno, que es libre de todo pecado, que es Dios mismo. Así que es Dios el que tiene que morir. El autor de la vida tiene que morir por los pecados de otro. Entendemos también en la ley que nosotros conocemos, que para que uno pueda recibir una herencia, para que yo pueda heredar, tiene que morir el testador. Tiene que morir aquel que ha hecho el testamento, aquel que es el dueño del testamento, aquel que tiene la posesión del testamento, tiene que morir para que yo pueda heredar, suponiendo que sea su hijo, ¿no? Y esto es lo que nos pasa también. Es Dios el que testa, el que da el testamento, el que nos da la vida. Él es el autor de la vida. Tiene que morir el testador para que nosotros podamos recibir esta herencia. Bueno, así que hay otras particularidades que vemos y hemos dicho antes, Mateo, según creen la mayoría de los comentaristas, es
nos está hablando, nos habla hasta Abraham. Mateo se centra en dar una genealogía que sea muy gráfica para los judíos. Para los judíos le interesa dónde está Abraham, porque Abraham es el padre de la nación de los judíos. Y entonces ahí está. Ahí Mateo empieza a hablar de una genealogía que empieza en Abraham. Abraham engendró, y entonces un judío hace ¡pum! Abraham. Y de pronto seguimos 14 generaciones y llegamos hasta David. David. Porque además para los judíos, hablamos el domingo pasado, hay un asunto que es tremendamente importante, que son los pactos, especialmente el pacto de Abraham y el pacto de David. No nos vamos a meter en este lío de los pactos, algún día, si Dios lo permite, hablaremos de ello, pero entonces, en el momento que ven el nombre de Abraham y el nombre de David, eso hace que un judío ponga toda su atención, porque eso es lo importante. ¿Qué eran sus reivindicaciones? Cuando alguien les decía, vosotros habéis sido esclavos de no sé quién, decíamos el domingo pasado, decían, nosotros somos descendientes de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Lo de descendientes de Abraham, sí, pero que no habían sido esclavos, no, habían sido esclavos muchas veces. Pero el linaje, la genealogía que empezaba en Abraham es tremendamente importante para los judíos. Mateo nos está presentando el linaje real, está presentándonos a Cristo como el Rey y el Rey de los judíos especialmente, ¿no? Para eso tiene que tener el linaje real, tiene que estar David ahí. Por eso él es el hijo de David, por eso es el nombre que se le da. Pero ahora estamos en la otra genealogía, en la genealogía de Lucas, que como he dicho, según se cree por muchos de los comentaristas, tiene que ver con la genealogía de María. Aquí estamos hablando de la genealogía de María. Aunque, si os habéis fijado, en esta genealogía que ha leído Marcos, no hay ninguna mujer. El otro día sí. Vimos 4 mujeres y con características muy especiales. Hoy no. En esta genealogía de Lucas estamos viendo la genealogía legal, lo que da legalidad. Entonces, por eso, el nombre que da la legalidad a esta genealogía es el del hombre. Entonces, aquí nos habla de esta lista, que es una lista mucho mayor que la de la genealogía de Mateo. ¿Y dónde acaba? Esta no para en Abraham, sino que continúa hasta Adán. Adán nos dice, él es hijo de Dios. Así que, ¿por qué? Aquí hay una genealogía que se remonta hasta Adán, porque especialmente Lucas está enfocando esta genealogía, está dando un sentido a esta genealogía de que Jesús es el Salvador, el que ha venido a salvar a toda la raza humana. Esto no significa que hay una salvación universal, que todo el mundo va a ser salvo. Sabemos que no todo el mundo va a ser salvo. Pero lo que sí sabemos es que la salvación provista por Jesús, lo que Jesús hace en la cruz, es extensivo, vale para todos. Para los judíos, en los que se enfocó Mateo, y para los gentiles, en los que también se enfoca Lucas, porque Lucas
recordemos que él era, ¿de dónde era Lucas? Era griego, era vecino de Andrea. Era griego. Entonces, Lucas tiene un aspecto mucho más universal, más de los gentiles. Así que entonces aquí estamos hablando, Lucas quiere ver esta genealogía, este verbo que se ha hecho carne, como el instrumento, como la salvación que ha venido a la raza humana. Por eso se remonta hasta Adán, por eso nos habla de todos los, incluso fuera de Abraham, fuera de los judíos. José y María eran descendientes de David, los dos. Esto también es un aspecto importante. Así que, como hemos dicho, nos cuenta solamente no solamente su ascendencia humana, aquí vemos a la humanidad, sino que también cuando llega Adán, el último hijo es hijo de Dios. Así que aquí Lucas está resaltando esa parte humana, ese 100% de la naturaleza humana de Cristo, pero también resalta ese 100% de la naturaleza divina de Cristo. Otra cosa curiosa de esta genealogía, hoy no vamos a hablar solamente de la genealogía, vamos a dar un paso adelante y nos vamos a ir ya a los padres de Juan Bautista, pero tenemos que tocar algunos puntos en cuanto a esta genealogía. Otra cosa curiosa, si lees con detenimiento esta genealogía, es cómo empieza. ¿Y cómo empieza? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo de, o sea, aquí el principio, lo que Lucas nos hace poner nuestra mirada, nuestra atención, es a Jesús en su ministerio. No a Jesús ya como un bebé que nace en un pesebre, sino a Jesús con su ministerio. Quiere que prestemos atención a su ministerio. ¿Y por qué? Bueno, Mateo se ha dedicado a esa parte, vamos a decir, de rey. Jesús como el rey, como del linaje real. Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Jesús con los derechos de ser rey, ¿no? Presenta a Jesús como rey. Pero aquí vemos otro ministerio que es resaltado en esta genealogía, que es especialmente su ministerio como sacerdote o como sumo sacerdote, ¿no? Aquí nos resalta los derechos que tiene Jesús como sacerdote. Pero, ¿qué pasa? Entonces alguien me diría, bueno, entonces aquí hay un problema. Si él tiene derechos como sacerdote, ¿por qué no pertenece al linaje o en la genealogía? ¿Por qué no está Leví? ¿Por qué no está Aarón? ¿Por qué no es un levita? Recordemos que Jesús pertenece a la tribu de Judá, no a la tribu de Leví. Bueno, esto tiene una contestación. Y el libro de Hebreos nos habla de ello, porque Jesús no es un sumo sacerdote de la orden o del tipo de los levitas que tenían que repetir todos sus sacrificios, que estaban en un sistema en el cual cada año tenían que repetir, cada momento tenían que estar ofreciendo el mismo tipo de sacrificios, porque esos sacrificios cubrían, y esta es una palabra importante, cubrían el pecado.
Jesús no es de la tribu de Leví. Entonces Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y bueno, aquí deberíamos también profundizar mucho qué significa ser un sacerdote del orden de Melquisedec, pero no nos vamos a meter. Lo que sí que vamos a hablar o a decir es que lo que Cristo hace es una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo no es un sacrificio que hay que repetirlo cada año, como ocurría con los sacrificios según la ley, según los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Él hizo un sacrificio cuando entregó su vida, cuando derramó su sangre, lo hizo una vez y para siempre, y para toda la raza humana. Es válido para todo el mundo, todo aquel que por la fe crea que Cristo murió en la cruz y se arrepienta de sus pecados. Para todos, sí, pero para todos aquellos que creen y que se arrepienten de sus pecados. Así que vemos este detalle que Lucas quiere relacionar, quiere que pongamos atención en ver a Cristo y su ministerio estrechamente relacionado con toda la raza humana. Mateo vemos que pone su genealogía al principio. El principio del Evangelio de Mateo es esa genealogía, pero Lucas no. Lucas pone esta genealogía al principio del ministerio de Cristo. Por eso, en la genealogía que nos habla Lucas, llega hasta Adán, porque el problema del hombre está con el primer Adán, por el cual vino el pecado a este mundo. Y la solución al problema del hombre está en el segundo Adán, que es Cristo. Cristo es ese segundo Adán, por el cual esa naturaleza de pecado, esos pecados que han venido al hombre, son limpiados por la obra de Cristo, del segundo Adán. El otro día me comentaba uno de los hermanos, Noguer, curiosamente, ¿no? Me decía que él se había convertido leyendo la genealogía. Creo que me dijo la de Mateo. Sí, creo que me dijo la de Mateo. Dice, no, la genealogía no solamente es una palabra importante, no solamente es interesante, no solamente hay lecciones que aprender, sino que cuando leyó uno de los versículos de la genealogía, su corazón fue removido y le vino una fe a su vida, un toque de Dios por el cual se convirtió. Así que estas genealogías, lejos de ser una lista aburrida de nombres, tienen su importancia. Así que hemos visto las dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, una dirigida a un aspecto, otra a otro, una más enfocada hacia los judíos, la otra, la de Lucas, más universal. Y, en definitiva, a través de las genealogías también vemos la obra de salvación de Cristo. Nos vemos ahí metidos, ahí estamos, ¿no? Porque si no hubiera sido así, si nos hubieran contado una fantasía, una fábula, de nada nos hubiera servido. Pero aquí nos están contando algo de lo cual hay una genealogía, algo que ha sido real, que tiene su fundamento, que tiene su base legal. Lo vemos en una genealogía, sabiendo quién es el hijo de quién es el hijo de quién engendró a quién. Así que a partir de ahora, dijimos el otro día,
cada vez que leamos o bien la genealogía de Mateo o bien la de Lucas, tenemos que recordar que Dios cumple sus palabras, que Dios obra en la vida de los hombres, que Dios ha hecho un plan, tiene un plan, una esperanza, nos trae una esperanza para todos los hombres, ¿no? Bueno, acabamos aquí. Vamos a ir al capítulo 1 de este mismo libro de Lucas. Una vez hablado de esta genealogía, ¿se me oye? ¿Se oye este? No, ¿no? ¿Sí? Pues es que no le he enchufado. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora se oye también? Pues le quito y le pongo y no. Bueno, es mágico este. Yo creo que se oyen estos. Se oyen estos. O sea que este no se oye, ¿no? ¿Este se oye seguro? ¿Sí? ¿Se oye este o no? ¿Se oye? ¿Y ahora? ¿Ahora? Bueno. Podemos leer Lucas desde el versículo 5 hasta el versículo 25, por favor. Del 5 al 25. Sí. Capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario.
Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Muy bien. Bueno, pues otra parte importante dentro de los principios del Evangelio es la historia de Juan Bautista y la importancia del ministerio de Juan Bautista. Y nos está hablando de, si veis, Lucas no solamente es un buen escritor, como decía Andrea, es médico, sino es un buen historiador. Cada historia que cuenta detalla el tiempo, el momento donde ocurren estas cosas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, entonces él da toda clase de detalles, ¿no? Y esto simplemente nos ayuda a ver la veracidad, para ver la importancia de estos textos o estos acontecimientos, ¿no? Y nos empieza a hablar de Zacarías. Zacarías y su mujer, que se llamaba Elisabet. ¿Qué sabemos de este matrimonio? Bueno, sabemos que ¿cuál era el oficio de Zacarías? ¿Cuál era su oficio? Sacerdote. Era un sacerdote, por lo cual, supuestamente, el ministerio de Juan Bautista, de su hijo, iba a ser un sacerdote también, ¿no? Es curioso porque no solamente Zacarías era sacerdote, por lo cual sí que Zacarías pertenecía a la tribu de Leví, sino que su mujer, Elisabet, también pertenecía a la tribu de Leví. Lo normal entre los judíos es que esto ocurriera. Lo normal es que se casaran entre las propias familias, entre las propias, vamos a decir, descendientes de la tribu de Judá o de Leví o de Isaacar o Zabulón, tenían una relación más estrecha entre ellos, ¿no? Así que nos da algunos detalles. Dice el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, nos habla de ellos como gente muy especial, gente justos delante de Dios. No, esto no nos dice que son perfectos, pero nos dicen que eran gente con mucha integridad, con mucho celo por su trabajo, con mucho celo por el Señor, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Eran muy devotos de todo lo que es la vida de los sacerdotes, su dedicación, el fundamento de los sacrificios, de las libaciones, de todo lo que es vamos a decir, el sistema, la manera en la que los judíos tenían su devoción a Dios, especialmente los levitas. Ellos eran gente que observaba esas cosas muy de corazón, eran muy honestos en lo que hacían. Nos dice esto, pero el versículo 7 nos dice, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ella era estéril y al mismo tiempo, al ser de edad avanzada, es muy normal que no tuvieran hijos. Pero no tener un hijo para los judíos es una especie, vamos a decir, casi de maldición. Era algo que les afrentaba mucho, era algo que les causaba mucho dolor, una especie de vergüenza, una especie
de no haber sido bendecidos, ¿no? El no haber tenido hijo, ¿no? Pero, y además aquí vemos otra cosa, vemos su buen corazón, eran justos, eran honestos, eran irreprensibles, eran buena gente, de verdad. Se dedicaban a las cosas del Señor, los dos eran de la tribu de Leví, pero por otro lado parecía que había habido algo en lo que no habían sido bendecidos, o algo en lo que Dios, alguna situación por la que Dios les estaba permitiendo vivir o permitiendo pasar, y esto a veces nos choca, ¿no? Parece que son dignos de otra cosa. Pero aquí no es cuestión de ser dignos o de no ser dignos. A veces los más devotos, la gente con más devoción, a veces pasa situaciones y pasan momentos de mucha dificultad y pasan enfermedades y pasan cosas que realmente son un problema, ¿no? Una debilidad para sus vidas. Pero esto no es algo que solamente lo pasan los que se portan mal. Los que se portan mal van a caer enfermos y los que más... No. A veces los más devotos sufren las dificultades más grandes. Y podíamos contar historias de antiguos, de gente... ahora mismo no recuerdo los nombres. Cuando estuvimos haciendo la historia de los himnos, venían muchos ejemplos de gente muy honesta, muy devotos, que pasaron situaciones muy difíciles. Así que eso es algo que no nos debe chocar, sino que debemos estar preparados para vivir situaciones así. Versículo 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, esto hay un sistema por el cual durante el año se reparten lo que las diferentes familias, no nos vamos a meter ahí, tenían que dedicarse. Pero veis el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. A los judíos tenían una especie de decidir por suerte. Ellos usaban, no quiere decir que este fuera el caso, pero usaban unas piedras que normalmente llevaba el sumo sacerdote en el pectoral, que era el Urim y el Tumim, y por esas piedras tomaban ciertas decisiones en las que había que echarlo a suertes, ¿no? Y confiaban en que Dios iba a manifestar su voluntad en el Urim y el Tumim, tomando a suertes por esas piedras, ¿no? Entonces, aquí parece que hacen algo, no sabemos si es así, con Urim y Tumim, pero tienen que echar a suertes quién le va a tocar a poner el incienso. Esto es algo que posiblemente tenía que hacer un sacerdote una vez en la vida. O sea, esto no es algo que se repetía cada mes, ni cada 6 meses, sino que a lo mejor para que todos los sacerdotes se repartieran y tuvieran sus tiempos de dedicación, todas las familias de levitas, y luego dentro de cada familia, quién le iba a tocar ofrecer el incienso, esto posiblemente era una vez. ¿Y qué es ofrecer el incienso? Los que habéis leído un poquito más la Biblia, ¿qué representa el incienso? Las oraciones del pueblo. Y además nos dice el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, era un momento especial de oración del pueblo,
Y era un momento donde eso es lo que estaba haciendo Zacarías, ofreciendo el incienso, o sea, elevando, es como levantando esas oraciones a Dios. Esto era lo que representaba el incienso. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí hay dos cosas que sí que quiero resaltar. Una, que cuando Zacarías ve a Gabriel, ve a este ángel que está puesto ahí en pie a la derecha del altar, ¿qué pasa con Zacarías? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué quiero resaltar esto? Bueno, a veces, ya lo hemos hablado muchas veces, de cuando decimos: el Señor me habla, Dios me habla, Dios me ha mostrado o Dios me ha dicho. Con esto no digo que no, Dios ha hablado o Dios me ha mostrado. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que cuando lo hemos leído el otro día, cuando estábamos hablando del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan tiene una visión en cuanto al Cristo glorificado, vemos en Isaías, cuando Isaías tiene una visión, vemos aquí a Lucas que no tiene una visión del Cristo glorificado, ve un ángel que le está hablando. Normalmente, unos caen como muertos, otros les sobrecoge un temor. O sea, que no es una cosa ni tan cotidiana, ni tan, mira, un ángel, hombre. O sea, algo tan familiar, sino que realmente eran momentos muy, no sé cómo decirlo, sobrecogedores, intensos. Entonces, cuando Dios nos habla, si Dios nos habla, también pienso que son momentos que creo firmemente en que Dios nos hable. Creo firmemente en que Dios puede manifestar qué es su voluntad. Creo en eso firmemente. Lo hace a través de la palabra, lo hace a través de la oración, lo puede hacer a través de un ángel. Creo firmemente, pero son momentos especiales. No es algo, no sé cómo decirlo, no es algo que estaba aquí y pum, y Dios me habló y me dijo. Dios puede hablarnos cuando quiera y de la manera que quiera. Pero lo que vemos en la Biblia, cada vez que Dios se manifiesta, cada vez que Dios habla, produce un efecto en el hombre. Entonces, yo creo que nosotros debemos de ser temerosos, cuidadosos, cuando decimos Dios me ha hablado. Bueno, una cosa es cuando leemos y entendemos algo en la palabra, algo en lo que estamos investigando, pues bien. Otra cosa es cuando Dios te habla y te habla sobre asuntos importantes que pueden dirigir tu vida. Cuidado. Cuidado, es lo que quiero resaltar aquí cuando le pasa estas cosas a Zacarías. Y la otra cosa, es curioso además, y es que si hemos estudiado, si os acordáis un poquito de lo que hemos estado estudiando de la historia, antes de este principio del Nuevo Testamento,
¿Cómo se llama ese tiempo que vivió especialmente Israel? ¿Cómo se llama ese tiempo? ¿Alguien se acuerda? Justo antes de que empieza el Nuevo Testamento, ¿qué tiempo había vivido Israel? Tiempo de silencio. 400 años de silencio. Dios parecía que no estaba hablando. Parecía que algo estaba fallando, que el pueblo se había alejado de Dios y Dios no se estaba manifestando. 400 años de silencio. Y de pronto, aquí aparece Zacarías, aquí aparece Gabriel. ¿Cuándo es la última vez que Gabriel, el arcángel Gabriel, había hecho su aparición? ¿Quién me lo dice? En Daniel. Muy bien, no sé quién lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú? Vale. Muy bien. Daniel, capítulo 9. En algo que también hemos estado estudiando mucho, especialmente este capítulo 9, lo estudiaremos otra vez. Versículo 21, aún estaba hablando en oración. ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? Aún estaba hablando en oración. ¿Qué es lo que estaba haciendo Zacarías? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Orando. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es curioso también que Gabriel se presenta las dos veces en momentos donde Israel, donde el pueblo judío está, vamos a decir, ejercitando o poniendo en momentos importantes de la vida del templo. Aquí es a la hora del sacrificio de la tarde, en un momento importante del día, a la hora del sacrificio de la tarde. En el otro caso, en el caso de Zacarías, vemos que es a la hora del incienso. O sea, el pueblo de Dios, hay un momento en el que está dedicado a las cosas del Señor. Está orando, está clamando al cielo, está en las cosas de Dios. Y es ahí donde viene el mensajero, que eso es lo que significa la palabra ángel, un mensajero, un gran mensajero como es el arcángel Gabriel, a dar un mensaje. ¿Cuándo el pueblo de Dios va a tener una palabra de Dios? ¿Cuándo el pueblo de Dios va a ser dirigido? Cuando el pueblo de Dios está orando y cuando el pueblo de Dios está dedicado a las cosas del Señor. Nosotros ponemos ahí un anagrama, Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Si somos una iglesia bíblica Reto a la Esperanza, si somos una iglesia, tenemos que dedicarnos a las cosas del Señor. Tenemos que dedicarnos a la oración. Tenemos que dedicarnos a las cosas de devoción. Debemos, nuestra amistad, nuestra hermandad, nuestro compañerismo tiene que estar basado en lo que hacemos juntos, dedicados al Señor, y que el Señor nos hable como iglesia. Eso es a lo que sí nos tenemos que dedicar. No somos una empresa, no somos siquiera una asociación
civil, lo que queremos ser, lo que proclamamos ser es una iglesia, pero una iglesia no con unos estatutos, sino una iglesia que se dedica a las cosas del Señor. Eso es lo que debemos de buscar. Entonces el Dios del cielo rompe con 400 años de silencio e irrumpe en la vida de Israel ahí, a Zacarías, un hombre viejo, mayor, un poco triste porque no ha tenido hijo, tiene un dolor, su mujer está afligida porque es estéril y ser estéril era una desgracia para ellos, pero eran justos, eran irreprensibles y vivían dedicados al Señor. Y Dios tenía que introducir a Juan Bautista, al gran precursor de Cristo. Juan Bautista tiene un papel tremendo. Juan Bautista es el que pone un pie en el Antiguo Testamento y el otro pie en el Nuevo Testamento. Él es el representante del Antiguo Testamento. Juan Bautista es un sacerdote del Antiguo Testamento, de la ley de los levitas, pero es un sacerdote, es el sacerdote del Antiguo Testamento que pone su dedo e indica y dice: he ahí el Cordero de Dios, no que cubre, hemos dicho antes la palabra cubrir, no que cubre, no que arregla el problema del pecado por un tiempecito, hasta el año que viene, que lo tenemos que volver a cubrir. No, Juan Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita definitivamente el pecado del mundo. Todo el sistema del Antiguo Testamento era como una sombra, como algo que apuntaba a un acontecimiento en el futuro que nadie podía imaginarse. ¿Y quién es el que pone su dedo y dice: esa es esto, todo lo que hemos vivido, todo el sistema levítico, todo lo del Antiguo Testamento apuntaba, todo el orden de Melquisedec, todo apuntaba a esto, a Jesús, que no cubre, sino quita el pecado del mundo. Pienso que Zacarías y Elizabeth no solamente oraban por tener un hijo, o habrían orado por tener un hijo, no sé si ya habían perdido la esperanza. Pero es posible también que a lo mismo que vemos en personas como Ana, Simeón, estas personas que están en el templo esperando la venida del Señor, posiblemente porque habían estudiado las profecías de Daniel, habían hecho las cuentas, como debemos hacerlas nosotros, y sabían cuándo Jesús se iba a manifestar públicamente. Y si Jesús también iba a ser un sacerdote, quiere decir que 30 años antes tendría que nacer, porque un sacerdote no podía ejercitar su ministerio hasta que tenía 30 años. Entonces, si la profecía de Daniel nos decía cuándo Jesús se iba a manifestar, ya iba a entrar a hacer su entrada triunfal en Jerusalén, sabía que más o menos qué tiempo era el tiempo en el que él tenía que nacer. Ellos sabían, podían hacer las cuentas, igual que nosotros. Podemos hacer las cuentas. Igual que los magos de Oriente vieron una estrella, pero ¿qué pasa? ¿Que viven mirando al cielo a ver cuándo aparece una estrella? ¿O hubo un tiempo especial en que estaban buscando una señal? ¿Por qué? Porque también conocían las profecías. No lo sé. Pero las profecías están ahí. Y curiosamente, Gabriel
tiene su protagonismo en esto. Otra vez aquí aparece Gabriel y vuelve a aparecer un poquito más tarde en lo que tendremos que ver con el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Así que esto es lo que estamos viendo. O sea que no solamente a lo mejor Zacarías y Elisabet oraban por tener un hijo, sino que a lo mejor también sabían que era el tiempo en el que tenía que nacer el Mesías. Y por esas cosas oraban. Y eso es en lo que estaba su corazón metido. ¿Por qué Dios decide escoger esta gente? ¿Por qué no escoge al sumo sacerdote, no escoge un sacerdote que es viejo, su mujer es estéril, de una de las casas sacerdotales más pequeñas que había dentro de la casa de Leví? La casa de Abías era de las más pequeñas, de las más insignificantes. ¿Por qué escoge a este hombre? Bueno, Dios sabe por qué nos ha escogido a nosotros para ciertas cosas. Y después le dice a Zacarías, no solamente le dice que le van a hacer un hijo, le dice cómo, cuáles son las características de su hijo. Le dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, no grande delante de los hombres. Grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. ¿Esto qué es? Que será consagrado. Será un hombre consagrado. Posiblemente tendrá un voto de Nazareo. Será un hombre consagrado. Y otra cosa muy importante. ¿Qué dice? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí tampoco nos podemos meter mucho, pero date cuenta, hay una especie como de conexión. Porque ¿quién nos cuenta la historia de Pentecostés? ¿Quién nos habla de toda la iglesia, de todos los moveres, de todos los momentos en los que la iglesia fue llena del Espíritu Santo? ¿Quién nos habla del bautismo? ¿Quién es el que nos cuenta esas historias? Lucas. Así que es como que Lucas tiene una especie de sensibilidad o que capta de una manera especial todo esto que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y lo que ve en Juan es no solamente que será un hombre grande delante de Dios, no solamente será un hombre consagrado, será lleno del Espíritu Santo. Como que Lucas tenía este entender claro, ¿no? Que otros no lo resaltan tanto, pero Lucas sí. Versículos 16, 17, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, si venimos leyendo la Biblia de forma, así, desde Génesis a Apocalipsis, este es un texto que nos sonará y que diremos, esto lo he leído hace poco. Y esto es un texto que está en el último versículo del Antiguo Testamento. El último versículo de Malaquías nos viene a decir, los últimos dos, he aquí yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Y aquí el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, esto se cumple, o sea, esta palabra profética de Malaquías, vemos que se cumple en la persona, en el nacimiento de Juan Bautista. Así que Gabriel le está diciendo, esto es de lo que hablaba, de lo que se hablaba lo último, que el último gran profeta que quedó del Antiguo Testamento dijo, ¿a quién tenemos que esperar? ¿Quién es este que vendrá? De hecho, si leemos, y lo leeremos más a menudo, vemos que a Juan Bautista, ¿con quién le confunden? ¿Qué le preguntan a Juan Bautista? ¿Eres tú, Elías? ¿Ha venido otra vez Elías? Tenían esta confusión, esta cosa. ¿Por qué? Porque realmente Juan venía con ese tipo de espíritu, ese tipo de corazón, como lo tuvo Elías. Era un hombre, bueno, que tiene un papel muy marcado en la historia, como lo tuvo Elías, como lo fue Elías. Entonces vemos esta conexión, esta referencia, ¿no? Y entre lo que nos habla el Antiguo Testamento y el cumplimiento de ello aquí, en el Nuevo Testamento. Así que vemos la importancia de este hombre de Juan Bautista. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, sí que es verdad que aquí Zacarías está con una duda. ¿Cómo va a ser esto? Yo soy viejo, mi mujer es estéril. ¿Cómo va a ser? Bueno, hay que pensar un poco, ponerse en la situación, ¿no? Y Zacarías había entrado, o sea, estaba emocionado porque le había tocado en suertes entrar al templo a ofrecer el incienso, el momento como sacerdote más importante de su vida. Podía estar emocionado, y él era un hombre mayor, tenía todas sus historias, pero ese no fue el tema. El tema es que cuando llega allí a la derecha del altar, nos dice Lucas, a la derecha del altar del incienso, allí estaba Gabriel. Y le empieza a hablar. Y no solamente le dice que va a tener un hijo, le dice que va a tener un hijo y empieza a decirle cómo va a ser, quién va a ser. Y Zacarías se queda un poco escéptico, un poco incrédulo y pues ¿cómo va a ser esto, no? Y bueno, aquí sí que vemos una situación extraña, es como un castigo, un juicio, pero al mismo tiempo con misericordia, ¿no? Le aplica un castigo y una misericordia al mismo tiempo. ¿Qué le dice Gabriel? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. Bueno, la Biblia nos habla de esto, así que especular, hablar mucho de lo que está pasando aquí, pues es un poco complicado. Yo simplemente diré que es como si lo que está viviendo en ese momento Zacarías, todo lo que se le está siendo revelado, es como si el ángel no quiere que lo estropee, no quiere que salga y cuente algo, no quiere que le deja con eso en su mente y en su corazón.
hasta el momento en que eso sea manifestado, que es lo que pasa al final, hasta que María se queda en casa y ya al 6º mes ya es cuando se manifiesta, cuando ya toda la gente, nadie podía dudar. Pero es como si no deja que Zacarías diga, mira, me ha parecido ver, pero ¿cómo va a ser eso? Y poner en duda la palabra de Dios. No sé, ¿no? Es como, y el ángel no lo permite, quedarás mudo, no vas a poder decir nada. Él solamente podía escribir o no podía explicar a nadie. Algunos dicen que no solamente quedó mudo, sino que piensan que también se quedó sordo. No lo sabemos. Y tampoco sabemos exactamente qué. Lo que sí sabemos es que cuando esto se manifiesta, dice versículo 23, cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Concibió, está diciendo que se queda encinta. Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 5º mes o al 6º mes sale y ya nadie podía dudar que allí había habido algo sobrenatural, porque todos sabían que eran mayores y todos sabían que Elizabeth era estéril. Así que lo que estaba pasando ahí era algo sobrenatural de una manera evidente. Entonces sí que Zacarías podría contar y decir, el día que entramos, el día que estaba el pueblo orando, que estábamos levantando nuestras oraciones, allí se presentó el ángel del Señor y me dijo estas cosas. Y esto es de lo que hablaba Malaquías, y empezaron a conectar cosas. Entonces empezó a crear esa expectación, ¿no?, de lo que Juan vino a hacer como precursor, como anticipo de lo que es el nacimiento de Cristo. Es como si Cristo tenía que venir en un momento donde claramente alguien hubiera dado ese salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Alguien tenía que venir del Antiguo Testamento y dar un paso y decir, esto es. Y sobre todo alguien respetado, alguien considerado por todos, alguien a que algunos le preguntaban, pero tú eres Elías, tú eres alguien que sabían que era un hombre que había nacido de manera sobrenatural, un hombre lleno del Espíritu Santo, alguien poderoso tenía que venir a decir eso, pero al mismo tiempo alguien humilde que dijo que él tenía que menguar, Cristo tenía que crecer y él tenía que menguar. Hubo discusión entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan, y él quiso evitar todo eso. Veremos todo esto más adelante. Pero al mismo tiempo Juan tenía que ser ese hombre que bueno, para que muchos vieran que todo el Antiguo Testamento, todo lo que habíamos estado estudiando, llegaba el momento en el que la gente tenía que seguir a Jesús. Jesús era el cumplimiento de todo lo que se había dicho, de todo lo que se había profetizado. La forma en la que nace Juan Bautista, la forma en la que Zacarías y Elizabeth tienen Juan Bautista nos recuerda el nacimiento también, la situación de Abraham y de Sara, mayores, no podía tener hijos. Todo lo que había pasado ahí en el templo, todo ese momento de estar ahí todos orando, o sea,
todo tenía que ver para que la gente pusiera atención, ¿no? Y dijera, aquí están ocurriendo, son momentos que algo está pasando, la profecía de Malaquías, todo el sistema estaba apuntando. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene, si Dios lo permite, tocaremos el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús, del versículo 26 al versículo 38. Amén. Señor, agradecemos este día. Agradecemos tu palabra, tu poder que se manifiesta especialmente en medio de nuestras debilidades, Señor, como lo hiciste en la vida de Zacarías y Elizabeth. En medio de sus debilidades, de su vejez, de su esterilidad, tú te manifestaste, Señor. Oh Dios, qué bueno, Señor, saber que tú has venido no a resolver algunos problemillas, a cubrir ciertas cosas, sino realmente a quitar el pecado del mundo. Te damos gracias que en ti, Señor, tenemos completa esperanza, que toda la Biblia, que todo el Antiguo Testamento nos está apuntando hacia ti, hacia tu persona, para que podamos creer, para que podamos también arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, con la esperanza de la obra que tú vas a hacer en nosotros, Dios mío. Hemos visto toda la genealogía, hemos visto cómo se cumple tu palabra de que el Verbo se ha hecho carne, de que tú, Dios Todopoderoso, has venido a ser como uno de nosotros para morir por nosotros. Porque si no fuera así, no tendríamos esperanza ninguna, Señor. Pero tú has hecho una obra perfecta y te pido, Señor, que de las personas que están aquí, que puedan creer en estas cosas, que puedan creer, que puedas darles la fe para creer en estas cosas, que puedas convencer también de su pecado, Señor, que pueda venir un arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.